Buenos días, tardes o noches, nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios, Faith Orthodox Baptist Church. Es un privilegio poder compartir con ustedes, aquellos que gusten oír, quieran escuchar, la compartimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia no nomás es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios. En ella encontramos muchas soluciones a nuestros problemas diarios en el diario vivir en este mundo y el camino al reino celestial. Son información, son consejos, son mandamientos, sugerencias. No es un juicio, es una sugerencia, es una invitación a todo aquel que quiera aprender más de la persona de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué es el Evangelio? ¿Y para qué es el Evangelio? Somos bautistas. Tenemos nuestro fundamento en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Compartiendo con ustedes pues la palabra de Dios. ¿De qué hablamos? De Cristo. No de mi persona o la persona de alguien más. Es de qué dice la palabra de Dios para toda persona que quiera oír, que quiera escuchar, que quiera aprender. Pues es el momento, es el lugar indicado para escuchar la palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Colosenses. Pasamos a ver el libro de Colosenses, vamos en el capítulo 1, vamos principiando, pero vamos en la porción del 21 al 23 nada más. Son 3 versículos para cerrar esa porción de la palabra, que es que la persona y la obra de Jesucristo, el título general, pero en sí tenemos divisiones y le ponemos títulos. Son 2-3 predicaciones en cada capítulo y nos lleva a conocer un poco más de qué es la Biblia, por qué y para qué. Bien, voy a pedirle a ver si que nos lea lo que es la porción de la palabra Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23 nada más. Por favor, Betsy. Dice la palabra de Dios: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén. Permítame orar ahorita. Continuamos con la enseñanza. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan maravillosos, Señor, de poder compartir, aprender de tu palabra, Señor. Enséñanos tu gran obra en tu Hijo Jesucristo. Enseñándonos que, pues nada más en ti, Padre, por medio del Señor Jesucristo, está la salvación de nuestras almas. No obligas, no forzas, es voluntario, así como voluntariamente nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz por nuestros pecados. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo bendición para aquellos que pues se disponen a querer aprender, entender tu palabra. Bendice a cada siervo tuyo, cada iglesia en este país y alrededor del mundo. Pedimos por nuestros misioneros, por nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren nuestros hermanos de fe. Tú bendícelos, prospéralos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, igualmente pidiéndote por aquellas personas que están en sufrimiento, que están, Señor, pasando tribulaciones o enfermedades o necesidades. Sé con ellos. Te pedimos que fortalezcas, amplíe nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nuestro hablar, de manera que, Padre, podamos presentar tu palabra adecuadamente y que sea para honra y gloria tuya, nada más y nada. Hasta ahí, Padre, nada más. Bendice a aquellos que se disponen a querer conocer, aprender más de tu palabra. Sabiendo, Padre, que tú ya has hecho todo, tienes todo preparado, que se necesita la disposición de cada uno para poder encontrar el camino verdadero. Ponemos en tus santas manos, pidiéndote guianza, protección y sabiduría, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, ya lo leyó Betsy en la Biblia, versión Reina Valera, ¿verdad? Antigua versión Reina Valera. Vamos a leer lo que dice en la Biblia de las Américas, Biblia de estudio.
lo presenta de diferente manera, pero es el mismo tema presentado con otras palabras, pero el mismo significado. Dice la palabra de Dios: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. El 22. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El 23, y cerramos, dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien. Vemos entonces que la palabra de Dios nos habla y nos enseña que todo el tiempo, cuando presentamos la palabra de Dios, pues nos deja ver si tú te dispones, si estás bien fundamentado, si has creído. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ahí para el que quiera. Dios no forza a nadie. Igualmente, pues nosotros no forzamos a nadie a que crea en la palabra de Dios. Nosotros la creemos, en nuestro fundamento, ahí está fundamentada nuestra fe. No es religión, es más alto que la religión la palabra de Dios. Cualquier religión queda abajo de la enseñanza de la palabra de Dios. Cualquier creencia se respeta, cualquier decisión se respeta, cualquier opinión o lo que sea, argumentos, lo que quieran, se respeta. Pero nosotros creemos y entendemos que la palabra de Dios nos enseña la verdad. Ciertamente no obliga a nadie, no fuerza a nadie. ¿Gusta usted aprender? Pues escuche, si no, pues tiene el poder en su dedo, en su mano, cambiarle, buscar otra cosa, pero realmente pues esto es alimento espiritual para el alma, para lo espiritual, para conocer lo espiritual. Conocemos lo terrenal y sabemos que pues viviendo en este mundo es necesario trabajar para poder comer, tomar agua, respirar. Pues realmente sabemos que un día vamos a llegar al final de nuestra vida en esta tierra, en este globo terrenal. Vamos a pasar a un estado espiritual, porque muchos se preguntan si habrá vida después de la vida. Pues la Biblia nos dice que sí, pero también nos dice que pues se va a pedir cuentas a cada persona, porque fue enviada a este mundo con un propósito, como cuando los niños van al kinder y luego van a la escuela a ver si aprueban los exámenes. Es exactamente lo mismo, nomás que la diferencia es que esto es espiritual, no es terrenal. Entonces, ¿de qué estamos tratando de ver? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Quién es Dios Padre? ¿Por qué mandó a su Hijo al mundo? ¿Por qué permitió que lo crucificaran? ¿Por qué lo levantó de los muertos? ¿Para qué lo levantó de los muertos? Todos esos detalles que debemos estar bien cimentados. Entonces dice el versículo 21. Pero antes déjame leerle lo que dice el 20 para poderlo tomar más sentido. Dice: por reconciliar a todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Eso lo vimos la semana pasada, pero es una continuidad en la palabra de Dios. Y dice el 21: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimos en malas obras, ahora pero os has reconciliado. ¿Por medio de quién nos reconcilia? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Cristo, éramos enemigos del Evangelio, estábamos alejados de la gracia de Dios por falta de conocimiento y entendimiento, y muchas veces necedad, porque no que no se nos hable, sino que endurecemos y no queremos escuchar lo que algunas personas cristianas nos dicen acerca de la salvación de nuestras almas, porque entendemos que debemos trabajar, comer, respirar, tomar agua, pero también debemos entender que eso es lo material para vivir en este mundo. Por eso nos recomienda, nos aconseja por medio de la palabra de Dios que el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Parece exagerado, pero es realmente pues que es necesario trabajar para poder proveer los alimentos físicos. Así también es necesario conocer el alimento espiritual. Y yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, lo que el Señor Jesucristo
le respondió al enemigo cuando lo quiso tentar ahí en el desierto, ahí en Mateo 4:4, ya es referencia. ¿Qué le dijo? No solo de pan vive el hombre. ¿Por qué le contestó eso? Porque le decía, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y le contestó el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El aliento de Dios, la palabra de Dios, la acción de la palabra de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso ya hemos visto que fue encarnado, el verbo fue encarnado, ahí en Juan 1:14 podemos entender. Es mucha la enseñanza que tenemos y el conocimiento que tenemos acerca de quién es Cristo. Por eso es de que es esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el 21, que por medio de la palabra viene la fe. Ahí en Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vemos cómo va conjuntando y dirigiendo quién es el pan de vida. Si nosotros entendemos que la Biblia, aquellos cristianos que ya hemos leído, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que Jesucristo es el pan de vida, ¿verdad? ¿Y quién es el pan de vida? Pues Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque Él se propuso, se dispuso, así como dice ahí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, que Él no se negó, siendo imagen de Dios, tuvo que ser hecho semejante a ser humano para poder venir a cumplir la ley y darle al ser humano la esperanza y el mensaje de salvación, para que Él sea el camino, la verdad y la vida. Sabemos que la Biblia nos enseña todo eso, por eso ¿por qué vino Jesucristo el 21? A vosotros también, ¿qué erais? ¿A quién vino más bien? En otro tiempo, extraños y enemigos, de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? ¿Qué dice Romanos 5:10? Dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. ¿Qué está diciendo este versículo, amigo? Está diciendo este versículo, dice, porque siendo enemigos fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Pero no para ahí, dice, por la muerte de su Hijo, y luego, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué por su vida? Pues no que está muerto, pues es que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y en estos momentos, el Señor Jesucristo, el hombre, el Dios Todopoderoso, igualmente, porque mi Padre y yo una cosa somos, dijo, está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada ser humano que acepte que eres el Hijo de Dios y que vino a derramar su sangre en un cuerpo humano, derramar su sangre para poder dar salvación, esperanza y vida eterna a todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Recordemos que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué siempre estos versículos? Porque es el punto principal de toda enseñanza bíblica. La gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? Por eso ahí en Romanos 5:8 también, ¿qué nos dice en Romanos 5:8, mija? Es algo muy importante que debemos tener bien entendido y bien cimentado en nuestras personas. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. Cristo murió por nosotros, pero ¿qué nos dice en Romanos 5:10? No nomás murió, sino que reconciliados seremos salvos por su vida. Por su vida somos ¿qué? Salvos, justificados. Ahí en Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que porque yo lo merezco, yo no merecía nada. Él en su bondad y en su misericordia nos dio la gracia de enviar a su Hijo. Nos envió la gracia. Esa gracia que no teníamos, porque éramos enemigos de Dios, alejados de las promesas de Dios. No éramos pueblo de Dios, ¿verdad? Somos gentiles, que es lo que a Dios le importó. Por eso su pueblo cayó, no porque lo tenga olvidado,
sino porque lo va a reconciliar también. Cuando a su tiempo. Tenemos que entender tanto una cosa como la otra. La palabra de Dios no se vende. El pueblo de Dios va a ser salvo cuándo y cómo. Hay que consultar la Biblia. ¿Qué nos presenta la Biblia? Y el remanente será salvo. ¿Cuál remanente? De Israel. Porque si no nos hubiera dejado un remanente, seríamos, ¿qué dice el versículo? Versículo bíblico. Seremos semejantes a Sodoma y Gomorra. Por eso que tenemos que entrar a entender la palabra de Dios si realmente queremos entender la palabra de Dios. Yo no puedo decir que todos los que predican la palabra de Dios están haciéndolo mal, pero sí puedo decirles que hay muchos que están buscando su beneficio, y si usted o quien sea no conoce la palabra de Dios o el significado de la palabra de Dios, fácilmente puede ser envuelto por el palabrerío de las demás personas. ¿Por qué? Ya lo he dicho y no lo voy a repetir porque ya lo he repetido mucho. Por eso mucha gente ha sido engañada y seguirá siendo engañada, porque no cree en el Hijo de Dios. Prefiere creer en un ser humano que a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Querer aprender qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Es una larga lectura, pero muy provechosa para poder entender de qué estamos hablando. Nos expresa ampliamente: por su gracia somos salvos, y estamos en Cristo Jesús, sentados a la diestra de Dios por fe. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando lleguemos a estar presentes delante del Señor, sea que muramos físicamente o sea que venga y levante su iglesia, para poder estar con el Señor. Esto no es del ser humano, es un don de Dios, y nos dice, y no por obras, no por ser bueno, no por hacer obras buenas, para que nadie se glorie. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que para que porque el ser humano es capaz de llegar a decir, yo por mí, yo me salvé. No, es como el amanecer de cada día. A veces nos levantamos y ni gracias le damos a Dios por ese día. ¿Cuál debería ser? Primero, gracias Señor por tu bondad, tu misericordia, por haberme permitido abrir los ojos este nuevo día. Desde que abrimos los ojos en conciencia, porque toda la noche que dormimos nos cuidó, nos protegió y nos permitió abrir los ojos, porque muchos no los abren ya, para poder seguir viviendo en este día, el día al día, pero por gracia soy salvo. Y no es don, es don de Dios, no es por obras personales, humanas. El problema con el ser humano, que cuando decimos Padre Celestial, relacionamos el Padre terrenal con el Padre Celestial. Y Dios no es un ser humano, Dios es espíritu, Dios es potencia. Es mucha diferencia que tome forma humana para presentarse al ser humano, o que haya hecho un cuerpo para enviar a su Hijo a este mundo a derramar ese cuerpo limpio y santo, su sangre, para salvación de todo aquel que en él cree, a quererlo comparar con un Padre terrenal, porque muchas veces nuestros padres fueron demasiado autoritarios, fueron demasiado estrictos,
no daban cuando no era necesario, muchas de las veces porque se equivocaban. Pero Dios no se equivoca. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros y nos deja el entendimiento. Entre más nos dispongamos a querer aprender de la palabra de Dios, más vamos a tener conocimiento de qué dice la palabra de Dios. Y luego dice en el 22, en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para hacernos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Para hacernos precisamente lo que dice la palabra de Dios, el cuerpo de su carne, en el cuerpo de su carne. Si leemos el 21 dice, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte para hacerlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Qué dice Efesios 2, 15 y 16? El por qué Cristo tuvo que venir y habitar en un cuerpo humano. Adelante. Dice la palabra de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Matando en ellas, ¿en qué? En su cuerpo. Gracias, en las enemistades. Hacer un solo cuerpo. ¿Cómo dice? ¿Un solo qué? ¿Un solo cuerpo? En un mismo cuerpo. Sí, un mismo cuerpo de los dos. ¿Cuáles dos? Del pueblo que es de Dios, no era, es de Dios, Israel y los gentiles. Él vino a dirimir. ¿A qué es dirimir? A cumplir. Como dice Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4. Tuvo que nacer bajo ¿qué? La ley. Vamos a leerlo ahí, más fácil. ¿Lo tienes? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. ¿Qué dice primero de Pedro 1, 15 y 16? Dice la palabra de Dios, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Sed santo porque yo soy santo. 22, 25 ahí mismo. Dice la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en amor hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amados, ahí mismo vamos viendo cómo en Pedro nos da el porqué del 22, ¿verdad? ¿Qué dice el 22? Del cuerpo de su carne por medio de muerte para ser los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. El propósito de Dios es que el mismo ser humano sea limpio, puro, para que vaya con la gran comisión a comunicarle a los demás que hay salvación para sus almas, que haga fruto, que haya un cambio en el ser humano. En ninguna manera vamos a cerrar la puerta y nos vamos a encerrar en la casa porque ya soy santo, santo porque Dios es santo, mi Padre es santo. Sino, abre tu puerta y alumbra con tu luz. Adelante, ¿verdad? Dice 1 de Pedro 2, 21 y 23. Dice la palabra de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldicía no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Amén. Aunque el Señor sufrió todo esto, Él nunca se enojó, nunca maldició, nunca injurió, siempre estuvo tranquilo. Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía quién era Él, para qué y por qué, ¿verdad?
Por eso es de que si somos seguidores de Cristo, debemos tener entonces esa seguridad, porque Él puso su cuerpo santo, sin pecado, se presentó a sí mismo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la voluntad del Padre para con los gentiles, que estuvieran en una puerta abierta, para que no haya excusa. Aunque los judíos muchas veces, y no es una crítica ofensiva, ellos en su religión, en su legalismo, muchas veces que nomás ellos, pues dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús mandó a su Hijo con un propósito glorioso de vida eterna para todo aquel que en Él cree. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Si Dios el Padre ya hizo todo, aceptar que somos humanos y que necesitamos un Salvador, recapacitar y pensar que lo que tengo, lo que soy, no es por mí mismo, es porque Dios me ha dado la bendición de ser lo que soy. Seas quien seas, prediques lo que prediques, sin Dios, sin Cristo, no tenemos nada. Por eso el Padre, sabiendo que nosotros mismos no podíamos cumplir la ley, por eso dice en Gálatas que al tiempo de Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que la cumpliera. Por eso el Señor dijo, no recuerdo dónde, pero es una cita bíblica, no vine a abrogar, no vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley por ustedes, para que tengan vida eterna, vida en abundancia. ¿Lo tienes? Si lo tiene, a ver si que me lo lea y que venga de la Biblia, para que se entienda que no es lo que yo digo como yo digo, sino como dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de la cita? Mateo 5:17. Mateo 5:17. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a abrogar, no he venido a quitarla, sino a cumplirla. No que esté quitados los mandamientos, ahí están los mandamientos todavía, no los quitó, los cumplió. Por eso todos los ritos religiosos son quitados del medio. ¿Por qué? Porque ahora ya no es por sangre de corderos, ahora es por la sangre de Cristo Jesús. Porque ¿qué hacía la sangre de cordero? Tapar los pecados, por ahí estaban. Cuando viene Cristo Jesús con su sangre, borra los pecados, dirimiendo en su carne todo con su sangre. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama de tal manera que no nos ha hecho para un lado. Más bien el ser humano hace un lado a Dios, hace un lado su palabra, hace un lado su Hijo, lo desecha. No, es que no me deja ninguna ganancia terrenal, también te deja ganancia. Cuando no tenemos y que pensamos que ya no tenemos salida en alguna cosa, Él entra en acción, pero se necesita fe. ¿Y cómo vas a tener esa fe? ¿En qué? En Cristo Jesús. Por el oír la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios, por guianza del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Porque ¿quién lo dice? Su palabra. ¿Qué nos dice ahí en 2 Timoteo 3:16? ¿verdad? Que la palabra de Dios es que, vamos a que lo lean la Biblia. ¿sí? En 2 Timoteo me parece 3:16, si no me equivoco. ¿verdad? ¿Por qué? Es necesario que entendamos que la Biblia es necesaria en nuestras vidas. Adelante. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Para instruir en justicia, para enseñar, es que yo ya sé todo. Cuando tomamos esa actitud de que ya sabemos todo, nos limitamos porque podemos tener más conocimiento. Y el tener conocimiento pues es poder, aunque no lo quieramos reconocer. Es un poder de que de poder decirle las cosas, no, es que no son así. Es que la Biblia dice así y yo creo que la Biblia lo dice, y si lo dice es cierto. Y si hay argumentos, otras opiniones, se respetan. Pero alguien se equivoca, pues yo pienso que la Biblia, estoy seguro que la Biblia no se equivoca. Por eso dice ahí en Pedro 2:9 que nos acaban de leer. ¿Somos qué? Linaje. ¿Cómo lo presenta? Pueblo escogido, ¿eh?
Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, mija. ¿Qué es lo que estamos viendo? Todo lo que ha puesto el Padre en nosotros por medio de su Hijo. Sacerdocio, pueblo elegido santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es el querer servirle al Señor, el querer conocer al Señor. Por eso decidí ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Dónde lo dice? En Mateo 20, 18, 19 me parece, que es la gran comisión. Pero ahí nos hace una promesa bien grande y maravillosa el Señor también, antes de partir. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Verdad? Es necesario que entendamos que no es por obras, sino por fe. Y si es por fe, es obediencia. Tiene relativo a la obediencia. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque trae varios puntos muy importantes esos versículos. ¿Qué dice? Mateo 28, 20. Mándale, sí. ¿Qué Los dice? 19, 20 dice la palabra de Dios: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Enseñándoles, gracias, mira. Enseñándoles lo que se tiene que hacer. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Si dice un versículo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los Romanos. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es tu corazón? Bíblicamente es tu cerebro, tu mente, el asiento de tu alma. Por eso dijo el Señor, de la abundancia de tu corazón habla tu boca, porque lo piensas y lo dices, o lo haces, ¿verdad? Por eso nos enseña la palabra de Dios algo muy grandioso, que Él lo hizo en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para hacernos santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. ¿Cómo vamos a conocer esto? ¿Cómo vamos a entender esto? Pues tenemos que aprender para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles. ¿Y qué le vamos a enseñar si no hemos aprendido nada? Hemos aprendido a quejarnos, hemos aprendido a renegar, hemos aprendido otras cosas, y no es el fruto que el Señor esté esperando, o Dios Padre está esperando de cada creyente, porque somos pueblo elegido, nación santa, real sacerdocio. Todas estas cosas tenemos que tenerlas por mente, y aquellos que quieren conocer más la palabra de Dios, quieren pertenecer al grupo de la familia de Dios, pues puede hacerlo. ¿Cómo? Aceptando que Cristo es el único camino, como dice Juan 14:6, ¿verdad? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es algo que debemos entender. Dicen que no hay verdades absolutas. Yo estoy seguro que la Biblia trae verdades absolutas. ¿Lo quieren aceptar? Bien. ¿No lo quieren aceptar? También, ¿verdad? Entonces vemos que dice el 23, pero permanecéis fundados, si es que te quedas firme. Dice, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza, esperando por fe, en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué? Que habéis oído, ¿verdad? No que ya lo sabíamos, sino que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual dijo Pablo, yo soy, ¿qué? Hecho ministro. Dice Pablo, yo fui hecho ministro. ¿Por qué Pablo? Porque estamos viendo las epístolas de Pablo, los libros que escribió Pablo. ¿Quién fue Pablo? Bueno, un perseguidor de la iglesia, un religioso, porque era religioso. No es que se critique, porque a veces se hace, como dijo Pablo, lo hacía por ignorancia, porque no conocía la verdad. ¿Y cómo salió Pablo de la ignorancia? Conociendo a Cristo, porque Cristo lo enfrentó, perseguidor de la iglesia, y así el Padre permitió que Pablo fuera instrumento para predicar el Evangelio, y escribió muchos libros, que es el Nuevo Testamento, perdón. Las epístolas de Pablo, un malo de epístolas de Pablo, que de la epístola. Entonces, ¿quién fue Pablo?
Pablo, instrumento de quién, de Dios, ¿verdad? Entonces ahí que 22, ¿no? ¿Qué dice Romanos 7:4? Dice la palabra de Dios, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Tenemos fruto, ese es el fruto. ¿Qué dijo el Señor en un versículo bíblico? Por sus frutos los conoceréis. Nosotros debemos entender que debemos examinar nosotros mismos por sugerencia de la Biblia. Bíblicamente, examinamos a vosotros mismos los que estáis en Cristo. Debemos estar conscientes de lo que decimos que somos. Si realmente somos cristianos, al no cristiano, si quieres conocer el camino de la salvación, pues qué bueno, pues es un momento, Cristo Jesús es el camino, es la verdad. Si reconocemos que Cristo Jesús es el único Salvador de corazón, con un entendimiento y con un saber, con todo nuestro ser, hemos entendido y que vamos a estudiar la palabra de Dios para saber por qué soy salvo. ¿Cómo dicen los cristianos que son salvos? Por la Biblia. ¿Sabes por qué es una pregunta? Porque nunca has leído la Biblia. Es precisamente, muchos buscan la Biblia sin haber la Biblia o sin leer. Simplemente porque está en contra de lo que yo creo, que yo pienso. Yo digo que la Biblia no dice la verdad. ¿Ya la leíste? Yo para opinar de algo tengo que leer y saber lo que estoy hablando. Y sí sé de qué estoy hablando, porque gracias a Dios que por gracia me permitió estudiar la palabra de Dios y todavía, no que ya la sepa toda. Pero entre más nos esforzamos para aprender la palabra de Dios, más conocimiento llega a nuestro ser. ¿Qué dice Efesios 5:27? Dice la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hace un ejemplo allá en tu matrimonio, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pues normalmente es un ejemplo del varón en el matrimonio, como debe quedar, aunque en esos tiempos ya no quieren oír nada de eso, ¿verdad? Dice usted el confeso, dice 23, me da el 23, pero por el rey fundado, ya los reyes, ¿qué va? El fundamento debe estar firme, ¿verdad? En cada persona creyente. Dice Efesios 17 y 21. Dice la palabra de Dios, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas edades de siglos de los siglos. Amén. La potencia que obra en nosotros, ¿cuál potencia? El poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que Dios nos manda dentro de su voluntad, por eso ahí está Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Esa película del Señor, la de Juan, sin mí nada podemos. Es una verdad clara y sencilla.
Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no hemos dejado que entre, que permanezca con nosotros, nada podemos hacer de lo que nos pide que hagamos. Juan 15, 4 y 5. Juan 15, 4 y 5, ¿qué dice Juan 15, 4 y 5? Dice la palabra de Dios, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Tremendo, tremendo. Es una verdad tan clara, tan pura. Muchas de las veces, por eso es la insistencia. No nomás de boca. Soy cristiano. No, hay que llevar frutos, y frutos que se ven. Si es que Cristo realmente mora en mí, y lo que leemos en 1 Corintios 13:5, Cristo examinado para ver. Vemos por qué hacen esa violencia. No es un juicio para nadie, es una enseñanza, una advertencia, ¿verdad? ¿Entiendes? 2 Corintios 13:5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, ¿por qué? Es una sugerencia de que nos examinemos. Todas las cosas de Dios son voluntarias. Claro que tiene un final feliz, alegre, gozoso. Dios es tristeza y sufrimiento, espiritualmente hablando. Porque si tenemos a Cristo Jesús, vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para la recompensa de nuestra condenación. Si no estamos en Cristo Jesús, vamos a estar en el juicio del trono blanco. ¿Para qué? Para condenación. Ahí donde va el enemigo, ahí donde va la bestia y todo lo demás, en el lago de fuego, ahí va a ir todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús. No es para espantar. Cada quien tiene derecho, porque tiene su propio cerebro, de tomar sus decisiones. ¿Creemos que engañamos a Dios? Recordémonos los cristianos que dice Gálatas 6:7, no erréis, no erréis. Dios no puede ser burlado, justamente lo que el hombre se engaña, es el mismo. ¿Por qué? Porque esa advertencia de vida o muerte. Recordemos también lo que dice Hebreos 9:27, porque se ha establecido que el hombre muera una sola vez y después de la vida. Lo he dicho y lo repito, cuando la palabra de Dios dice hombre se refiere al ser humano en general, hombres y mujeres, de cualquier edad, exceptando los niños, abajo de 12 años. Entonces, ¿de qué se trata la palabra de Dios? De que tengamos cuidado de lo que hacemos y decimos que somos hijos de Dios. Porque con la boca ofendemos, dice muchas veces, y fallamos. Pero ¿qué hizo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1? Debemos estar conscientes de todo esto, porque el hecho que seamos cristianos no nos limita a que caigamos en errores o en pecado. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, porque ese versículo ahí, si al hijito mío, si alguno hubiera pecado, ¿por qué está ese versículo ahí en la Biblia? El cristiano ciertamente falla, el verdadero cristiano falla, pero abogado tiene para falla, ¿por qué? Porque falla una vez o peca inconsciente o conscientemente, pero ¿qué? Abogado tenemos para comentar. Pero por eso vamos a tratar deliberadamente. Dios conoce los pensamientos de cada quien. Dios sabe la intención de cada persona al hacer las cosas. Cuando nos burlamos de los hermanos, nos burlamos de Dios. Cuando nos burlamos de los pastores, nos burlamos de la palabra de Dios. Porque no es el pastor, es Dios, la palabra de Dios, la que se está presentando. Aquí cristiano y no cristiano. Cuando la cosa de Dios no se puede. Y pues no puedes hablar más del Padre, del Hijo, pero no del Espíritu Santo.
porque nos da perdón en nuestros hijos, con reverencia, con temor, como se puede Dios. Nosotros somos hijos de Dios y si fallamos, abogados tenemos, ¿por qué no estamos? Arrepentirnos de corazón, ir a los padres y declararle al Hijo nuestra parte, a manera de que hagamos Dios. Porque no queremos llegar al tribunal de Cristo, alejados del Padre. No vamos a recibir recompensa, porque ya hecho en la vida, para ser bueno o ser malo. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Tú también, porque a los dos lados no nos reunimos. Ya hemos estado en el tribunal de Cristo para que demos cuenta de eso. Porque dice otra parte que daremos cuenta hasta de lo que hablamos. Eso dice Mateo, hasta de nuestras palabras, ¿verdad? Tomadas para ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que está difícil? Romanos, ya leímos Romanos 10, 16 al 21. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con gente que no es mía, con gente insensata, y provocaré con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, en ninguna manera estamos hablando mal de Israel. ¿Qué dice la Biblia acerca del pueblo de Dios? Se le dijo que no era un pueblo de Dios a él, no seas como 8 países. El 10. El 10, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar, y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Donde se les dijo, bueno, algunos dicen que es la parte de la tierra, teológica de la tierra, donde se les fue dicho, o se les dijo aquí en la tierra, no soy pueblo, pero ahora soy hijos, y eso nos da cabida para entender de que si somos hijos de Dios, que tenemos el dicho que somos hijos, pero que tenemos que dar salvado. El pueblo de Israel no, de ninguna manera, porque sabes que la entender a la hora de tenemos que hacer. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuera así? Para darle entrada a todos los hombres, a toda la gente, a todo el mundo. Por eso dice Juan 3, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que a los hombres a todo el mundo, para todo aquel que entre, incluyendo a Israel, todo Israel, no se pierda, no tenga obligación. Israel será salvo, sí, en la tierra de Israel. Cuando se acepten a Cristo, para ellos no tienen pero Dios no es hombre, Dios no es espíritu, porque tiene decisiones con el hombre. Es lo que hace el otro perfecto que va a seguir con el nuevo hijo que están de él, respetar a uno. Lo queremos, pero es decisión también de cada quien. Seguimos con los dioses de afuera, seguimos con el Dios de este mundo, seguimos con el Dios de la verdad, es decisión de cada quien. Estamos con el Dios verdadero, no estamos de verdad.
obedecemos con mandamientos tus estatutos, porque de la manera que nos dice en primera de Pedro 9, somos linajes de Jesús, gracias a Dios, nación santa, pueblo escogido, para que anunciemos las virtudes que se nos llamó en la Señora. Ahorita ya la omisión de la enseñanza, no es la fuerza, pura vida, bendito, por el Espíritu. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno para siempre con nosotros. Bendice a aquellos que con vos escuchan tu palabra y la aplican a nuestras vidas. Bendice en tus manos, bendice a tu conciencia. A tu siervo, los pastores, alrededor de nosotros. A los misioneros, a tus obreros, sé con ellos, Señor. Bendice mis hermanos en Cristo, por sus necesidades, fortalece su fe, cura sus enfermedades, sana su enfermedad, suple sus necesidades. Queremos hablar de nuestro amor, por tu palabra, tuya, agua, no tengo la mentira. Entonces, en Cristo, por tu Amén. El Señor lo bendiga. Nos vemos la próxima semana.